Síntesis LB10 2025. Un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2025 en LB10. Estos son los hechos más importantes de noviembre. Y entramos en el mes de noviembre, y con noviembre venía la noticia de que por una amenaza de bomba suspendían las actividades en la sede de la UCA de la provincia, ubicada en el departamento de Godoy Cruz. La medida se tomaba para todos los niveles, primario, secundario y universitario. El apoderado legal del Instituto Superior Santa María Goretti, que pertenece a la UCA, hablaba con nosotros y nos decía lo siguiente. Las autoridades de la Universidad Católica Argentina nos hicieron extensivo una amenaza recibida vía mail de un posible ataque de una persona con armas. Se recibió, entendemos, en la sede de Buenos Aires, en la sede de Paraná y en la sede de Mendoza, Godoy Cruz. Por eso se activó primero el protocolo en la entidad de Godoy Cruz, en el Colegio Papa Francisco y en la facultad. Y después nosotros también, como miembros de UCA, frente a la amenaza generalizada de la Universidad Católica Argentina, hemos decidido activar los protocolos. Hemos suspendido actividades durante el día, mañana y tarde. En la tarde los chicos van a pasar a virtualidad. Queremos transmitirle también tranquilidad a los papás y a la comunidad en general de que no hemos recibido nosotros específicamente ninguna amenaza, ni de bombas, ni de ataque, ni de nada, pero como la amenaza era general a las entidades UCA, resolvimos actuar conforme al protocolo de seguridad. Y otra de las noticias que marcaba justamente este mes era la de que, había sido sanción la ley que permite multar a padres cuyos hijos hagan bullying. María Sisman es psicopedagoga, fundadora y presidenta de la Asociación Libres de Bullying. Ella nos decía y se refería a este tema y cómo influyen los padres en el comportamiento de sus hijos. Y lo que está pasando en Mendoza yo lo valoro en el sentido de que hay que comprometer a los padres a que estén con la escuela para trabajar. Lo que yo desde Libres de Bullying veo con mayor preocupación es la impunidad con la que los padres seleccionan los grupos de pertenencia de sus hijos. A este no le invites, este es malo, con este no te juntes. Esto no es bullying porque el bullying es entre pares, pero los padres influyen mucho en la agenda de sus hijos. Y sin duda los padres que permanentemente, igual que los docentes, ¿no? Pero los padres que descalifican siempre al otro enseñan a descalificar. Los padres que se tratan mal, que se refieren al otro como menos, que inferiorizan, que discriminan, todo eso va haciendo un modelo del cual su hijo muy lejos no va a ir. Audios LB10, Síntesis 2025. Muy bien, amigos, estamos en noviembre. Falta poco para el final de esta síntesis 2025. El penúltimo mes del año trajo cambios en el Gabinete Nacional. Guillermo Francos renunció como jefe de gabinete y en su lugar asumió el vocero, Manuel Adorni, por lo que en diciembre no asumiría su banca como legislador porteño. Lisandro Catalán, por su lado, renunciaba como ministro de Interior y en su lugar asumía Diego Santilli, por lo que tampoco asumió su banca como diputado, ganada el 26 de octubre, en lugar de José Luis Espert. Salió Espert y entró Santilli. Hubo también allí un quilombo sobre quién iba a encabezar la lista, si era él o Karen Reichardt. Bueno, finalmente era Santilli, ganaba las elecciones, todo para que al fin y al cabo no terminara asumiendo su banca. La cuestión en aquel entonces era, ¿fueron candidaturas testimoniales? Bueno, desde el gobierno nacional dijeron que para que sean testimoniales uno tenía que saber que iba de candidato, pero que no iba a terminar asumiendo si se ganaba. Supuestamente no sabían. Milei anduvo ese mes por la American Business Forum desarrollada en Miami, con Lionel Messi entre los invitados. También pasó por Bolivia el presidente de nuestro país para la asunción de Rodrigo Paz. En noviembre también se largó el juicio por la causa Cuadernos de la Corrupción, por este supuesto entramado de coimas entre empresarios y gobierno por la obra pública. Los imputados son la expresidenta Cristina Kirchner junto a un largo listado de empresarios y exfuncionarios. La vuelven a juzgar por un hecho que está absuelta, decía Carlos Beraldi, abogado de Cristina, consultado acerca del inicio de este proceso.
Proceso que se inicia de una manera totalmente, digamos, irregular, en base a unos cuadernos que supuestamente no existían, que se habían quemado y que después milagrosamente aparecieron. En fin, son una serie de circunstancias que se remontan durante ya bastante tiempo. Piense que esto empezó allá por el año 2018, 2019, así que... ¿No es FIFA una asociación ilícita? El tema de la asociación ilícita ya fue juzgado en la causa Vialidad, y a pesar de que no tuvimos un tribunal imparcial desde nuestra perspectiva, el tribunal la terminó absolviendo. Es decir, la vuelven a juzgar por un hecho por el que está absuelta. Y esto es muy grave desde la perspectiva de lo que le pasa a cualquier persona, porque significa una violación de una garantía constitucional. Y fue a mediados de noviembre cuando Estados Unidos anunció el marco de un acuerdo comercial con la Argentina. En pocas palabras, el convenio se explicaba así. Argentina da acceso preferencial a productos yanquis como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos, productos agrícolas. Como contraparte, Estados Unidos elimina aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. En aquel momento se hacía la lectura de que pareciera que es mucho más favorable a Estados Unidos que a nuestro país. También en noviembre supimos que desde el año 2001 casi que no hubo nuevos propietarios en la Argentina. Ese dato nos lo daba una mañana Fernando Álvarez de Celis, director de la organización Tejido Urbano, sobre el llamado sueño de la casa propia en la Argentina y los datos oficiales que se habían recabado acerca de este tema. Y casi sobre el fin del mes de noviembre tuvimos como polémica la elección de un militar para reemplazar a Luis Petri como ministro de Defensa. César Milani respaldaba la designación del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa. No afecta la democracia, decía el ex jefe del ejército durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Es absolutamente falso que la designación de un militar como ministro de Defensa perjudique a la etapa democrática que ha vivido la Argentina del 83 hasta ahora. Esto no tiene ningún fundamento concreto, sino que hay un tema exclusivamente ideológico. No cabe ninguna duda que Presti tiene que pedir el pase de retiro para ocupar la cartera de defensa. Una cosa es que yo me oponga absolutamente a las políticas de este gobierno, que es un gobierno entreguista, con una política estratégica liberal que lo único que pretende es la entrega de la soberanía, el desarme del Estado y, por supuesto, la desintegración de la nación. Con esto estoy diciendo todo. Es falso lo que dice Rossi, de que a quién va a responder el ministro de Defensa. Va a responder al presidente de la Nación. ¿Cómo estuvo el área de defensa con Petri, que es un civil, en estos 2 años? Más de la mitad de los militares están bajo la línea de pobreza. La obra social está quebrada. Es un desastre la Fuerza Armada. A contramano, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, consideraba que el gobierno de Milei quería provocar con la designación de Presti al frente del Ministerio de Defensa. Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad cuando un uniformado, que ya sabemos la vida que ha pasado en la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido la generación nuestra con nuestros hijos. Entonces esto es provocar y querer cambiar el ritmo de un país que tiene todo para vivir bien. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar. Y en noviembre ya confirmaban conversaciones extraoficiales entre la administración de Donald Trump y Nicolás Maduro en Venezuela. Según trascendió, Maduro le había ofrecido en privado renunciar, pero solo después de un periodo de transición de 2 a 3 años y de una amnistía total para él y sus secuaces. La Casa Blanca, obvio, rechazó la oferta por considerarla demasiado lenta. Y también hubo elecciones en este lado del continente porque en Bolivia, luego de más de 20 años de gobernar el MAS, ganaba la derecha. Y grave denuncia hizo justamente el flamante presidente. Rodrigo Paz denunció que los socialistas, antes de abandonar el poder, dejaron sin presupuesto al gobierno nacional y dejaron las reservas totalmente vacías. Hay platita, se gastaron toda la platita. Algo que es muy duro para decir a los bolivianos, el presupuesto, desgraciadamente, todo lo que estaba como presupuesto, antes de que entráramos básicamente ya se gastó. Nos dejaron sin nada en las arcas.
y esto hay que decirlo, no solo roban, no solo han dado un mal servicio en salud, educación, un mal servicio en la gasolina, en el diésel, una serie de daños que ustedes pueden enumerar mejor que yo, pero básicamente hablando con el ministro de Economía. Esto es Síntesis LB10 2025, podcast LB10. Y en noviembre llegó el cielo y el infierno para los equipos mendocinos, porque uno tocó la estrella más alta en su historia. Hablamos de Independiente Rivadavia, que en Córdoba, más precisamente en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Instituto, terminó ganando la Copa Argentina luego de vencer por penales a Argentinos Juniors. En el tiempo regular había sido 2-2 para la Lepra, luego de irlo ganando por 2-0 en algunos tramos del partido. Para el conjunto de Alfredo Berti fue la primera estrella en su historia, en sus más de 100 años, casi 112 exactamente, de cara a esta historia del fútbol mendocino. Lamentablemente, quien lo terminó sufriendo fue Godoy Cruz, porque luego de empatar ante Deportivo Riestra como local por 1-1 y de la victoria de Aldo Civi en Mar del Plata, el Tomba perdió la categoría luego de 17 años ininterrumpidos, pisando la primera división del fútbol argentino. Se despidió así en ese momento al mando de Omar el Turco Asad y David del Mago Ramírez, luego de una gran historia en primera división. Por eso en el 2026 serán tan solo 2 los equipos mendocinos en la primera división: Gimnasia, que venía de ascender por la Primera Nacional, e Independiente Rivadavia, que conoció además que va a jugar la Copa Libertadores en el próximo 2026. Bueno, muy bien el pitazo de Facundo Tello. Godoy Cruz perdió la categoría en el fútbol argentino tras el empate a 1 con el Deportivo Riestra. Y la empresa era difícil, Sabía Godoy Cruz que lo único que le quedaba por hacer era ganar y esperar que haya un guiño desde Mar del Plata. Sin embargo, esto no ocurrió. Godoy Cruz no ganó y el Mar del Plata está ganando Aldo Civi. Durante todo el torneo mostramos mucha humildad. Somos un equipo muy humilde, con mucha garra, mucho huevo y la verdad con una mentalidad enorme. La verdad que el profe Berti desde el primer momento nos dio su confianza. Bueno, creo que fuimos partido tras partido consolidándonos. Bueno, creo que hoy hicimos también un gran partido. Fuimos marcando goles, por ahí el primer gol de ellos, una desatención, pero bueno, Dios lo quería así. Hoy me entrega esto, es el tercero que tengo y la tercera copa que gano, la Copa Argentina, así que creo que Dios está haciendo su obra en mí, ¿no? Dios está haciendo su obra en mí y la verdad que esto quiero disfrutarlo con mi familia. Síntesis LB10 2025. No sumamos noticias, contamos historias. Luego de 15 años de espera, el 14 de noviembre, Divididos dio a conocer su álbum homónimo, Divididos. El mismo incluye 12 canciones. Algunas ya las conocíamos, otras son inéditas, como Mundo Ganado, Insomnio, Cabalgata Deportiva y San Saltarín. Casi una hora de rock, una hora con este trío que se muestra en plenitud humana y artística total. 12 temas que nos proponen parar, enfocarnos en lo artesanal, en el bienestar, en la calma y en el disfrutar sin prisas. Una vez más, Divididos demuestra que está a la altura de su historia y que no perdió la magia. Estás escuchando Síntesis LB10 2025, un ejercicio de la memoria.